Supercrack Estrella presenta Cerdeña, tierra de gigantes. Tumba de los gigantes es el nombre dado en Cerdeña a las sepulturas colectivas de la civilización nurágica. Según la leyenda, los sepulcros pertenecían a individuos gigantes que habrían vivido en Cerdeña en un tiempo remoto. Foto de la isla italiana de Cerdeña que, según estudios, podría ser el lugar en el que se ubicaba la Atlántida. ¿Quién no escuchó hablar alguna vez del mito de Atlántida, la gran isla habitada por una misteriosa y avanzada civilización que desapareció bajo el agua tras una terrible catástrofe natural? Ahora este mito, uno de los más antiguos y fascinantes del mundo, podría finalmente tener una explicación racional y una solución. Atlántida sería en realidad la isla italiana de Cerdeña. La hipótesis la formuló por primera vez el periodista italiano Sergio Frau en 2002, generando polémicas y debates. Pero hoy, según reporta el diario italiano La Stampa, esa misma hipótesis está un poco más cerca de ser confirmada gracias a la aerofotogrametría, la ciencia que permite realizar medidas correctas basándose en fotografías aéreas. El indicio decisivo fueron los nuraghi, nuragas, en español, las antiguas torres megalíticas ubicadas generalmente en un lugar panorámico y con la forma de cono truncado, típicas del paisaje sardo. Es por los nuraghi que a la antigua civilización de Cerdeña se la conoce como nurágica. Fotos aéreas mostraron que todos los nuragas que se encuentran cerca de la costa y a bajas alturas están cubiertos por la tierra y el barro y son casi imposibles de ver normalmente. Los que están en lugares más altos, en cambio, están intactos. Un nuraga cerca de la ciudad de Sassari, en Cerdeña. Foto. M4RBIN/Flickr. Los estudiosos piensan que esto se debe a lo que, según la leyenda, marcó también el fin de Atlántida. Un tsunami catastrófico que habría golpeado Cerdeña, destruyendo todo lo que encontró a su camino y marcando la decadencia irreversible de su antigua civilización. Para los estudiosos, algo efectivamente posible. Pero hay otras coincidencias. El filósofo griego Platón describió la mítica isla de Atlántida en los diálogos Timeo y Critías. Según el filósofo, la isla había existido 9000 años antes de su época y estaba ubicada más allá de las columnas de Hércules. Y es descrita como más grande que Libia y Asia juntas. La isla disponía de agua y bosques, gozaba de un clima dulce que permitía más de una cosecha por año y era rica en minerales. Según Frau, todas estas características se encuentran solo en Cerdeña, no en otro lado. Y en efecto, muchas cosas coinciden. La isla era muy grande, el clima era favorable y la tierra tenía abundantes recursos. Platón, además, escribe que sus habitantes eran llamados Tirsenoi, los tirrenos, que significa constructores de torres. Que sean, tal vez, torres como los nuraghi. Esta teoría tiene, sin embargo, dos problemas. El primero es el tiempo, porque considerando exacta la datación de Platón menos 9000 años, el fin de Atlántida habría ocurrido hace casi 12000 años. Pero en esa época no existía aún ninguna civilización en el Mediterráneo. Sin embargo, la estampa nota que si se contaran 9000 meses en lugar de 9000 años, cambiar los meses con los años era frecuente en el pasado, entonces se llegaría al año 1200 a.C. Una época histórica en la que se registró una serie de fenómenos sísmicos sin precedentes, que podrían haber causado un gigantesco tsunami. Otro problema es el lugar. Platón ubica Atlántida pasadas las columnas de Hércules, que están situadas en Gibraltar. Esto, por lo tanto, excluiría Cerdeña. Sin embargo, según Frau, antes del III siglo AC, las columnas de Hércules no estaban allí, las colocó ahí Eratosthene de Silenés, sino en el canal de Sicilia, una parte de mar que aún hoy es peligrosa y que corresponde con la descripción de Platón. Otro mito muy popular, y de gran actualidad dado el reciente descubrimiento, es el de los gigantes de Monte Prama, enormes estatuas de piedra que datan de la época nurágica y que, según algunos relatos populares, eran los guardianes de la isla. Monte Prama es una necrópolis nurágica muy importante y las estatuas representan a jóvenes soldados con armaduras, escudos, espadas, arcos y flechas. La tradición del mar. Cerdeña, al ser una isla, siempre ha tenido un vínculo especial con el mar. Numerosas leyendas hablan de sirenas, pescadores y dioses del mar. Entre las muchas, las más famosas son la del pescador Salvatore, que se enamoró tanto de una sirena que la siguió hasta los abismos del mar, y la de Ichnusa, o Huella. Un día el dios del mar montó en cólera y decidió sumergir el continente sardo con los mares, hasta que se lo pensó mejor y salvó con un pie una porción de tierra, Ichnusa, Cerdeña.
El mito se hace realidad, tomando forma humana en enormes estatuas de piedra que datan de hace 3000 años, encontradas en la colina del Monte Prama, en la encantadora península de Sinis, en el centro oeste de Cerdeña. Hace un tiempo las estatuas estaban alineadas para proteger la necrópolis a lo largo de la carretera al pie de la colina de Monte Prama. Junto a enormes piedras sagradas y reproducciones de nuragas, las torres simbolizan toda una civilización. Tal vez por el fin de una época, tal vez por un desorden histórico, cultural y social que comenzó a finales de la Edad de Bronce y continuó hasta la Edad de Hierro, 950-730 a.C., las estatuas fueron enterradas en los bordes de la colina. Así, por suerte, han llegado a nosotros. La colina se encuentra en el centro de la península de Sinis, cerca de Cabras, en el área de Oristano, encerrada entre la tornasolada playa de cuarzo blanco y rosa de Mariermi y el oasis naturalista de la balsa de Cabras. El descubrimiento arqueológico más importante del Mediterráneo del siglo XX está rodeado de un aura de leyenda. Iniciado en 1974, sigue sacando a la luz hallazgos y formulando preguntas. Sucedió por casualidad mientras el arado de los campos. Desde entonces, ha sido objeto de varias operaciones de excavación y recuperación. En la zona de enterramiento, datada en el siglo VIII a.C., entre 1975 y 1979, se encontraron 5.178 fragmentos de estatuas. Piezas de cabezas, bustos, brazos, piernas y escudos que han sido pacientemente reensamblados en el Centro de Restauración y Conservación de Lipunti, Sassari, dando forma a 26 poderosas esculturas de unos 2 metros de altura. En 2014, cuando se reanudaron las excavaciones, se encontraron otros fragmentos de modelos de nuragas y otras 2 estatuas, más grandes y con una iconografía diferente. Una de ellas es la única que tenía la cabeza pegada al cuello. Los 28 gigantes de piedra son las únicas estatuas de piedra que el mundo nurágico nos ha procurado, así como las estatuas más antiguas del Mediterráneo, que datan de hace 3000 años. Los 28 gigantes de piedra son una prueba de que los gigantes existieron. Y no es la única prueba de estos gigantes. En Cerdeña aún hay más, no muy lejos de allí están las Torres Sardas. Miles de construcciones de piedra de las edades del Bronce y el Hierro salpican Cerdeña. 7000 monumentos ciclópeos salpican Cerdeña y no sabemos qué son. Están hechos con grandes rocas apiladas sin cimientos ni argamasa. Unos emergen como torres individuales de hasta 20 metros de altura. Otros engloban a varias de ellas en fortalezas amuralladas, semejantes a castillos medievales con siglos de adelanto. Los más complejos añaden dependencias a esos fortines y los convierten en poblados con salas de asientos perimetrales, corredores, habitaciones, cocinas, terrazas. Se llaman nuragues y alumbran y vertebran la civilización nurágica de la isla en las edades del Bronce y el Hierro. Llegó a haber 30.000. Ha sobrevivido una cuarta parte. Son edificaciones polifuncionales y adaptativas. Crecen, se diversifican y sofistican al compás de una sociedad que, entre 1800 y 600 a.C., evoluciona de tribal a aristocrática. Alojan a reyes, sacerdotes, guerreros, agricultores, artesanos, comerciantes, constructores, mineros y navegantes, que los enriquecen cultural y económicamente. Los más grandes superan las 100 habitaciones y los 400 habitantes. ¿Para qué se hicieron? Hay muchas hipótesis. Centros rituales, residencias reales, bastiones defensivos, observatorios astronómicos, templos, sepulturas, sedes administrativas, símbolos de poder. Pero ninguna certeza. El nurague más famoso es Sunuraxi. Está en Barumindi. Lo desenterró el arqueólogo Giovanni Lilli a mediados del siglo pasado. Es el único de la isla excavado por completo. Patrimonio de la Humanidad desde 1997, explica y sintetiza las fases y el desarrollo de la cultura nurágica. La torre central y el fortín cuadrilobulado que la rodea se datan entre los siglos XIV y XI a.C., según el análisis de una rama de olivo hallada en ellos. Los envuelve un segundo muro con 5 de las 7 torres originales, conformando un baluarte defensivo. Se le suman paulatinamente edificios civiles, religiosos, administrativos y funerarios. Y ensamblan una estructura compleja con habitáculos, equipamientos, armas, herramientas, menaje, textiles y artilugios que cuentan cómo son, piensan y viven sus habitantes. Estas fortalezas amuralladas podrían estar hechas para protegerse de los gigantes. ¿En qué creen? Son animistas. Adoran el agua sanadora en templos, fuentes y pozos sagrados. Y en los domésticos, donde refrigeran y conservan la comida.
En la sala de la curia del Senado, el Consejo de Ancianos toma decisiones que santifica ante el betilo, la escultura que simboliza la divinidad. Veneran a los ancestros, líderes y héroes convertidos en mitos. Los entierran en tumbas de gigantes, llamadas así por su largo corredor, que la leyenda relaciona con la grandeza de los sepultados. Tumbas de gigantes para gigantes. Monte Prama es la necrópolis nurágica más importante, una tumba de héroes. Las estatuas representan a hombres jóvenes que son hábiles y valientes. Algunos muestran su armadura finamente trabajada, su escudo y su espada, o su arco y su aljaba con las flechas. Los boxeadores tienen el pecho desnudo y llevan una falda de punta, reconocibles por un guante armado que se lleva en el brazo derecho y un escudo ligero que se coloca sobre la cabeza. Los arqueros llevan una túnica corta y un casco con cuernos, sostienen el arco con el brazo izquierdo, protegido por una vaina y un guante. También los guerreros también llevan una túnica corta y un casco con cuernos en la cabeza, protegiéndose con un escudo circular. Casi con toda seguridad el modelo de referencia fueron los pequeños bronces encontrados en santuarios y lugares de culto nurágicos, de los cuales las estatuas de arenisca recogen rasgos iconográficos y estilemas, reproponiendo a gran escala a los guerreros de las estatuillas ex voto. Son figuras simbólicas de valor militar y religioso, y quizás aluden a una dimensión sobrehumana, intuible por los rasgos de sus rostros. Nariz y cejas marcadas, ojos grandes formados por dos círculos concéntricos, para expresar poder y magia. Como si, al final de la era nurágica, del pasado esplendor solo quedara el recuerdo convertido en mito. Estos gigantes disponían de tecnología muy avanzada que para los humanos de ese tiempo era cosa de magia. La necrópolis constituida en su mayor parte en enterramientos bien cubiertos con losas, donde los difuntos eran enterrados en posición sentada o arrodillados. Sobre las losas las excavaciones han sacado a la luz la acumulación de materiales escultóricos en piedra caliza, piezas de estatuas masculinas y modelos de nuragas. Las piezas coincidentes se encontraban a una distancia considerable entre sí, tal vez debido a una destrucción intencional. Se cree que la necrópolis era el espacio funerario reservado para un grupo familiar dominante en la sociedad nurágica de Sinis, una aristocracia guerrera orgullosa de su estatus y decidida a perpetuar su grandeza en piedra. Un pasado glorioso encarnado por los gigantes de Monte Prama, expresión majestuosa y viva de una civilización fuerte y duradera. Del largo, difícil y laborioso trabajo de recomposición de los más de 5.000 fragmentos, además de 28 estatuas menos 16 estatuas de boxeadores, 6 de arqueros y 6 de guerreros, se han reconstruido 16 modelos de nuragas, la mitad de los cuales son torres individuales y la otra mitad con más torres y una original terraza de coronación. Se pueden admirar junto con los gigantes de piedra en sus dos residencias actuales. Una es el Museo Arqueológico Nacional de Cagliari, en el interior del complejo de la Ciudadela de los Museos, donde se conservan la mayoría de las estatuas. La otra patria es el Museo Cívico Giovanni Marongiu de Cabras, que, además de 5 y otras esculturas de la exposición Monte Prama 197.402.014, alberga testimonios de cabras del yacimiento prenurágico de Cucurú e Isarrius y del Nuraga Saosa, los bronces nurágicos de la colección Purix, los hallazgos de la ciudad fenicio-púnica de Tarros y los lingotes del naufragio romano de Maldiventre. Los entierran en tumbas de gigantes, llamadas así por su largo corredor, que la leyenda relaciona con la grandeza de los sepultados. Son colectivas. Llegan a cobijar 300 cuerpos, sin discriminar por origen, cargo ni méritos. La necrópolis del Monte Prama, en Cabras, es la más famosa. Según los investigadores, era para hombres jóvenes. En las 170 tumbas excavadas, no hay ancianos ni niños, y muy pocas mujeres, explica el director del yacimiento, Alessandro Usai. Destacan las estatuas de piedra de 2 metros de altura que representan a 28 guerreros con espada y escudo, púgiles y arqueros. De muchos, apenas quedan fragmentos. En opinión de algunos especialistas, se destruyeron premeditadamente. Para Usai, fue algo inevitable, porque estaban desequilibrados hacia adelante y cayeron gradualmente sobre sí mismos. Pero nadie aventura que eran héroes, antepasados, vigilantes del cementerio. Los antiguos sardos hacen miles de figuras en bronce de entre 5 y 40 centímetros, los bronzetti. Unas son rituales y votivas, amuletos y exvotos de animales, figuras humanas, seres fantásticos, naves, militares, artefactos. Las llevan al santuario para congraciarse con la divinidad, ofrecer un sacrificio, hacer un ruego.
Otras representan los estratos sociales, desde el jefe del clan y el héroe hasta el pueblo llano, agricultores, pastores, artesanos. Reflejan las modas y costumbres. Los hombres llevan pelo corto. Las mujeres, con tocado y cabello largo, sujetan niños y adultos en brazos y manifiestan así su relevante papel como madres de guerreros. El heredero del rey no es el hijo, sino quien desposa a su primogénita. Algunos ven estas miniaturas como una herencia de los Shardana, los guerreros del mar procedentes de Anatolia que se insertan en la civilización nurágica. Otros niegan cualquier relación entre ellos. Kodwechju es otra tumba de los gigantes también ubicada en el Parque Arqueológico de Arsachena. Presenta una estructura muy similar a la del Ilolgui, aunque es con diferencia una de las más antiguas, pues data de alrededor del 2500 a.C. Llama la atención la enorme estela de más de 4 metros de altura situada en el centro de la exedra, que circunscribe el espacio destinado a los ritos y ceremonias. Las estelas, con la trampilla en su base, representaban simbólicamente la puerta al reino de los muertos, el paso al más allá. Para visitar este monumento, en cambio, tenemos que viajar hacia el Nuorese, en la parte centro-oriental de Cerdeña. Se trata de uno de los más impresionantes y mejor conservados de la época prehistórica. En la localidad de Torgali, aislada en medio de una llanura verde, se alza la tumba de los gigantes de Sena-Etomes, que data del 1800-1600 a.C. En este monumento la tumba de los gigantes de Sena-Etomes, encontramos en el Google Earth un ovni o estructura extraña en el año 2010. Este monumento puede verse ya de lejos pues cuenta con una enorme estela de 7 toneladas de granito. Aquí también, la exedra delimita el área sagrada y el corredor funerario de 11 metros de largo es un dolmen, un término de origen bretón que aparecerá a menudo en el recorrido por la Cerdeña arqueológica. Señala la presencia de un sepulcro megalítico que consta de una cámara encerrada entre dos losas paralelas verticalmente y coronada por otras en horizontal. El lugar arqueológico de Selene se encuentra a pocos kilómetros de Lanusei. Las dos tumbas de los gigantes se hallan a poca distancia una de la otra, dentro de un bosque de encinas y castaños. En la misma localidad, se conserva un nuraga, del cual permanece solo la base, con una pequeña aldea. Las tumbas de los gigantes son monumentos caracterizados por una planimetría en forma de cabeza de toro, utilizada como cámara funeraria unida por dos brazos laterales arqueados, la llamada exedra. Hay dos tipos de tumbas de los gigantes. Aquellas con estructuras de ortostatos con una estela en el centro de la exedra, y aquellos con estructuras de paredes formadas por hileras de piedras ordenadas en los nuragas. Las dos sepulturas de Selene están hechas de bloques de granito labrados a la vista. Una de las dos tumbas presenta una banca asiento para completar la exedra. A partir de los materiales cerámicos encontrados durante las excavaciones, se pudo datar la tumba entre la Edad de Bronce reciente y la final, siglo XII a.C. La tumba de los gigantes de Troculu, entre Oliastra y Barbagia de Belví, fue movida de su ubicación original para permitir la construcción de la autopista Nuoro-Lanusei. Todavía conserva la cámara funeraria, hecha de bloques de granito modelados en forma oblicua en la fachada exterior, y formada por un ámbito arquitrabado con portal de entrada provista de retallo. La exedra está constituida por una estructura mural escalonada con una banca asiento en la base de bloques de granito. En los alrededores, se erigen dos nuragas y un pueblo. Construir una carretera aquí fue una manera de borrar pruebas de la existencia de estos gigantes. En el centro del valle del río Madau, en dirección al paso de Correboy, surgen 4 tumbas de gigantes, algunas de las cuales se construyeron sobre los restos de sepulturas más antiguas. La más grande de las 4 tiene más de 22 metros de largo y presenta una exedra de 24 metros. El hemiciclo, con una banca para las ofrendas, está rodeado de ortostatos sobre los que se superponen hileras horizontales de sillares de tamaño decreciente hacia arriba. En el centro de la exedra, se encuentra el portal de entrada arquitrabado. Sobre el arquitrabe descansaba probablemente el friso con dentellones formado por 2 bloques superpuestos horizontalmente. La cima del cuerpo de la tumba terminaba en una estructura de naveta, documentada en la tumba más grande. Generalmente, las tumbas de los gigantes estaban estrechamente vinculadas con los nuragas y barra o la aldea. Solían estar aisladas o agrupadas al servicio de varios asentamientos del territorio de alrededor, más o menos cerca de las sepulturas. Los gigantes de Monteprama son hasta ahora 25 estatuas de piedra caliza de más o menos 2 metros de altura, que representan guerreros, y cuyos fragmentos fueron hallados en 1974, gracias a 2 campesinos, Sisinio Podi y Batista Meli,
que estaban arando un campo en cabras en los pies de la colina de Monteprama y desenterraron una gran cabeza en piedra. Fueron advertidas las autoridades y empezaron las excavaciones. Se ha escrito mucho sobre las estatuas y su interpretación, diferentes teorías se contraponen y algunas preguntas todavía están abiertas, también porque la zona no ha sido excavada en su totalidad. El período al cual pertenecen es la Edad del Hierro. La entrada de la tumba es como siempre por una puerta pequeña, a través de la cual se introducían los muertos. En el interior hay un pasillo rectangular con una sección de ojiva construida con mampostería de piedras de muy grandes dimensiones. En el fondo de la tumba hay un nicho sobre un rellano, probablemente un banco para ofertas. Fuera de la tumba, a su derecha, hay 3 fogatas o pozos votivos, que probablemente también servían para las ofertas que se dejaban a los muertos. Son muy interesantes, también un grupo de rocas que se encuentran en la parte trasera de la tumba de los gigantes, a la izquierda, se trata de una pila de rocas, aparentemente esculpida por el viento y los agentes atmosféricos, en realidad en algunas zonas se nota la intervención de una mano humana que debe de haber ayudado a la erosión natural. Se encuentran allí una roca con forma de águila, una con forma de serpiente, otra similar a un cráneo y una cueva con el perfil de una cara, con un petroglifo en forma de ojo en el punto donde debe estar el ojo de la cara. Escondidos en las rocas hay varios petroglifos interesantes, uno en forma de sol y otro en forma de triángulo, líneas que salen del eje de los lados y que terminan en 3 círculos. El personal de los apartamentos del Residence La Chimera le puede aconsejar cómo llegar a la tumba, y explicar la ubicación de las rocas y los petroglifos. Hay cosas prehistóricas que podrían haber construido los extraterrestres, pero como no son muy famosas nadie se inventa películas sobre ellas. Pozo Sagrado de Santa Cristina, Cerdeña, Edad del Bronce, hacia 1000 a.C. Si el video de Supercrack Estrella te gustó muy pero que muy importante pulgar arriba.